estos días atrás acerca de la verdadera fe. La verdadera fe. Porque hay problemas fuertes con esto de la fe. Parece que mucha gente tiene fe. Usted va a la India, hay más de 33 millones de dioses. Y parece que la gente cree en estas cosas. Usted va a muchas partes del mundo y la gente cree en vírgenes, la gente cree en imágenes, la gente cree en ídolos. Las personas en el Medio Oriente creen en Buda, creen en Alá. Hay personas allá en los países como China que creen en Buda. Hay otras partes donde creen en Confucio, creen en Luis Chimín. Usted encuentra gente que cree en los Hare Krishnas. Hoy por hoy la cientología ha adquirido una fuerza muy grande a nivel mundial. La nueva era o la New Age, es muy fuerte lo que está pasando. Parece que todo el mundo cree. Hay gente que cree en el satanismo. Hay mujeres que quedan embarazadas y pronto se sacan el bebé para ofrecerlo en una ofrenda a las tinieblas. Y usted se pregunta, ¿están creyendo? Claro que están creyendo, pero no están creyendo bien. El problema es cuando no se cree bien. Se debería de creer bien, porque cuando se cree bien, entonces la fe está sustentada sobre algo que no es solamente una creencia, sino que es una realidad. Por eso en la primera entrega de la verdadera fe hablé sobre pistis y hablé sobre emunás. Y esto es como una pequeña recopilación o una recapitulación más bien. Y entonces dije que pistis era como una fe que es la misma fe que ejercen los demonios. Es la misma fe que ejerce cualquier persona que dice yo creo, solamente cree y tiembla, solamente cree por rato, solamente cree cuando viene el huracán, solamente cree cuando la tierra tiembla, solamente cree cuando el hijo está enfermo, solamente cree cuando el matrimonio se está cayendo, solamente cree cuando hay alguna situación difícil. Pero es diferente la fe emunás, porque la fe emunás no nace porque viste un milagro. La fe emunás no nace porque sencillamente fuiste librado de una situación de cáncer o de alguna enfermedad terminal. No, la fe emunás nace de una relación con el Eterno. Y es que la fe emunás no pide señales. La fe emunás no pide que Jesús camine sobre las aguas. No, la fe emunás me hace creer que aunque yo no lo vea caminando sobre las aguas, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es poderoso, Él es el Rey de gloria, Él es el león de la tribu de Judá y a Él toda la gloria, para siempre y por siempre. Eso me llama muchísimo la atención. Estuve hablando sobre algunas cosas. El domingo pasado hablé sobre Nicodemo. Alguna gente nos reportaron sintonía de cosas tremendas. Hemos visto milagros en estos últimos días fuertes. Hemos visto señales poderosísimas. Hemos visto cómo Dios se ha movido en los hogares, cómo Dios se ha movido supliendo dinero inclusive para familias. Dinero que no existía en cuentas bancarias, hoy existe. Gente que tenía que pagar y milagrosamente la casa fue pagada. Pregúnteme cómo pasa, yo no lo sé. Lo único que sé es que nada hay imposible para Dios. Y todo hombre o mujer que tenga una fe sincera puede llegar muy lejos. Hablé de la fe cuando la fe se basa en lo que alguien representa. Es un peligro, porque cuando ese hombre o esa mujer comete un error, la gente se va. Cuando ese hombre o esa mujer comete alguna situación, entonces tenemos gente que no vuelve más nunca a la iglesia, porque ellos eran gente que no oraba, que no ayunaba, que no intercedía. Perdóneme si soy grosero, pero era gente vagabunda, era gente charlatana que no se metió en el río de Dios y no se metió a buscar al Señor de corazón. Entonces solo van a los cultos, hecho una desgracia, no oran ni nada, porque ellos saben que siempre hay alabanza, siempre hay adoración, siempre hay una prédica interesante. Y hoy, con toda esta psicología hueca que se usa, entonces la gente va a los cultos, hecho una desgracia, porque el predicador les dice, no importa cómo vengas, Dios te espera con los brazos abiertos. Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Jamás. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que se aparte de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. El capítulo
4 del libro de Marcos encierra varias cosas, varias parábolas. Pero una de ellas, del verso 1 en adelante hasta el verso 20, habla de la parábola del sembrador. Y me parece interesantísima la parábola del sembrador. Parábola, parabólica, de ahí viene eso. Cuando uno ve una antena así grande, redonda, por eso le llaman parabólica. De ahí viene la palabra parábola. Escuche porque esto le puede ayudar. Vamos a analizar rápidamente algunas cosas que nos pueden ayudar. Efesios. Nacimiento, crecimiento y madurez. Nacimiento, crecimiento y madurez. Todos nosotros hemos nacido de Dios. Le estoy hablando a gente que de alguna manera conoce algo de Dios. Todos hemos nacido de Dios. Todos tenemos algo que se llama crecimiento. Algunos menor, otros mayor, pero todos hemos sido llamados a crecer. Y todos hemos sido llamados a tener madurez. A tener madurez. Ahora, sobre el tema de nacimiento, crecimiento y madurez, hay mucha tela que cortar. Porque cuando uno mide el crecimiento de alguna gente que va a la iglesia con 20 años, con 30 años, con 15 años, con 10 años de ir a una iglesia, y usted se da cuenta que realmente no saben nada. Y la pregunta es ¿por qué? Porque su fe nunca ha estado con las verdaderas raíces. Usted encuentra miles de hijos de Dios, entre comillas, que no leen la Biblia, que no leen las Escrituras. Usted encuentra miles de predicadores que solamente leen la Biblia cuando tienen que predicar. Pero cuando no tienen que predicar ni siquiera se acuerdan que hay Biblia. Usted encuentra miles de adoradores, entre comillas, que solo agarran la Biblia el día que tienen un concierto y usan una Biblia chiquita, así que como una Biblia de bolsillo, como para tratar de simular lo que no se es. Entonces usted se da cuenta que en torno al crecimiento y madurez hay mucha tela que cortar. Hay demasiada espuma, poco chocolate. Sobre el tema de madurez, alguien me preguntó a mí, ¿qué es madurez? Pastor Rafael, ¿qué es madurez? Para mí madurez es la suma de todas las cosas que me han acontecido sobre las cuales yo tengo algo que extraer. Porque mientras yo no tenga nada que extraer, sencillamente no hay madurez. Sencillamente lo que puede haber es dolor, tristeza, engaño, falsedad, incertidumbre, angustia. Pero cuando yo aprendí algo en la vida y puedo construir sobre esa base una realidad para poder manifestarme, a eso se le llama madurez. La madurez te da capacidad para ver y entender lo que mucha gente no entiende, ni oye, ni siquiera tienen idea de qué es. Madurez. La madurez es tan importante porque la madurez te hace caminar donde otros no pueden caminar. La madurez no te deja tambalear en la vida. La madurez te hace creer que aunque hoy no veo nada, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde yo esté, de ahí el Señor me levantará. Eso es madurez. Escuche porque esto es fuerte. Marcos capítulo 4, verso 1 al 20. Vamos a analizar el éxito y el fracaso de una semilla. Vamos a analizar el éxito y el fracaso de una semilla. ¿Por qué hay personas que escuchan con interés y agrado el evangelio, pero rehúsan aceptar a Jesús? ¿No le parece a usted interesante que hay gente que le dice a usted, sí, claro, yo sé que eso es real, yo sé que Dios existe, yo sé que tengo que convertirme, sé que tengo que hacer algo con mi vida, pero todavía no? Y la parábola del sembrador habla de este tipo de gente. Y a esto se le llama crecimiento. Número 2. Escucha esto. ¿Por qué otros creen, pero fracasan en madurar su fe? Porque hay gente que usted los ve felices. Si usted dice, wow, este hombre se convirtió de verdad, esta mujer ahora sí, y usted lo ve convertirse o reconciliarse con el Señor, y lo hacen tantas veces y a los pocos días otra vez vuelven a fracasar.
vuelven a caer en el vicio del tabaco, vuelven a caer en el vicio del alcohol, vuelven a caer en cualquier tipo de promiscuidad, vuelven a caer en cualquier tipo de negocio ilícito. Y usted pregunta ¿por qué? Porque tuvieron problemas en madurar su fe. Y al madurar la fe, entonces usted encuentra gente que deberían de ser maestros, dice Pablo, y son niños todavía. Son niños todavía. Número 3. ¿Por qué dos personas pueden oír el mismo mensaje y reaccionar de formas diferentes? ¿Por qué dos personas pueden oír la misma palabra profética y uno tembló y lloró, se tiró al piso y se arrepintió, llegó a su casa, buscó a su mujer, sus hijos, les pidió perdón, llamó a papá, llamó a mamá, llamó a los tíos, llamó al vecino y arregló muchas cosas? Y porque hay gente que oyendo la misma palabra es como si no hubieran escuchado nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se supone que el espíritu del hombre tiene sensibilidad a la palabra de Dios. Si se supone que el espíritu del hombre tiene la capacidad de escuchar y entender cuando algo viene de la boca de Dios. Una cosa en la que yo difiero totalmente de los predicadores de hoy es que cada vez que van a levantar las ofrendas o a ministrar las ofrendas, dicen hay que sembrar. Y yo encuentro aquí en la Biblia que se le llama semilla a la palabra. No se le llama semilla a las ofrendas. No se le llama semilla a los diezmos. No se le llama semilla a lo que no se le puede llamar semilla. Se le llama semilla a la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla. Por eso la Biblia dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La semilla. La semilla. Pero la pregunta es ¿qué tipo de semilla? Porque hoy todo el mundo habla del evangelio. Inclusive se puso de moda en Venezuela un ministerio que tienen un eslogan interesantísimo. Y en ese eslogan que ellos usan, ellos dicen el evangelio cambia. Y ese es un eslogan interesante y la gente lo ha promocionado, lo han llevado a algunos países. Sí, pero es que eso es antibíblico. El único evangelio que cambia, porque la palabra evangelio sería la palabra evangelión. Y la palabra evangelión significa hoja que tenía una noticia. Eso es evangelión. Pero el único evangelión, oiga bien porque esto es poderosísimo, el único evangelión que tiene el poder de cambiar es el que lleva el reino de Dios metido adentro. Cualquier otro evangelio no funciona. Cualquier otro evangelio puede ser una buena noticia, pero no una noticia del reino de Dios. Es ahí donde está el problema. Ese fue el problema que Nicodemo vio. Nicodemo dice, sabemos que tú vienes de Dios como profeta, pero el punto no es que tú lo sabes, el punto es que lo creas y que se te alumbren los ojos del entendimiento para poder ver el reino de Dios. ¿Qué le parece? Esto es mucho más fuerte de lo que la gente imagina. ¿Por qué dos personas oyen el mismo evangelio y reaccionan diferente? ¿Por qué dos personas se exponen a la misma palabra y uno es bendecido, uno es tocado y el otro no? Parece que tiene que ver con la tierra donde la palabra está cayendo. Parece que tiene que ver con la realidad que yo tengo y donde yo me estoy moviendo. Que tiene oídos para oír, que oiga. Aprendí con los años que suponer es un pecado de la mente humana y vivir de suposiciones es el primer paso para la incredulidad. Eso lo aprendí con los años. Aprendí que suponer es un problema. Usted va a muchas congregaciones, a muchos países donde usted oye que la gente no vio nada, pero la gente supone cosas. Es que a mí me parece, es que yo supongo. Alguien dijo, es que yo siento de Dios. Discúlpame, sentires van y sentires vienen, pero los sentires han hecho tanto daño a la iglesia.
Por eso hay miles de mujeres que se casaron por una profecía y hoy se las está llevando el diablo. Hay miles de hombres que se casaron por una profecía y hoy están solteros, están divorciados, no quieren saber de nada. Es más, no quieren saber de nada porque alguien supuso algo, y la suposición es la primera puerta para la incredulidad. Si algo necesitamos recuperar en Latinoamérica es ese espíritu inmundo que se ha metido dentro de las iglesias. Necesitamos recuperar la autoridad, echar fuera esa obra del diablo, recuperar la integridad de la palabra, la integridad de la fe, la integridad de la palabra profética, la integridad del dicho de Jehová, la integridad de una fe madura. Y aprenda esto. La fe madura me dice a mí que no necesariamente Dios tiene que hacer aquello que yo pido. Ay, no, es que si Dios no me responde, entonces yo estoy enojado. Si Dios no me responde, entonces yo me voy. Si Dios no me concede esto que yo pedí, entonces estoy molesto. Estoy enojado. A mí me escriben a diario hombres que me dicen, ore por un milagro. Yo estoy dispuesto a creerle a Dios. Y entonces yo le pregunto a muchos, pero ¿cuál milagro necesitas? No, dices que yo me enredé con otra mujer y pisoteé a mi esposa y pisoteé a mis hijos. Y lo hice tantas veces y aún metido dentro del evangelio o dentro de una congregación, hasta que un día mi esposa se cansó y me abandonó y se llevó a mis hijos. Y hoy estoy destrozado. Y lo que Dios diga, yo lo voy a hacer. Para mí es el antesala, la hipocresía más grande del mundo. Porque cuando tú amas a tu familia, cuando tú amas a tus hijos, tú primero valoras antes de cometer una locura. Pero usted escucha gente que dice, yo tengo 20 años de estar en la iglesia, pero cuando tú le miras los frutos del Espíritu, te das cuenta que no hay fruto. Son árboles secos, son árboles sin raíces, son árboles sin vida, son árboles que están llevados como cualquier viento de doctrina, se los lleva cualquier locura. Entonces usted pregunta, ¿dónde está la fe de ese hombre o de esa mujer? Y que es muy fácil poner a la gente a orar. Es muy fácil llamar al predicador o la predicadora. Es muy fácil llamar al pastor, a la pastora y decirle ore por un milagro después de que usted metió las 4 patas hasta las orejas. Es muy fácil. No, yo estoy dispuesto a creerle a Dios. No, discúlpame. Si estuviera dispuesto a creerle a Dios, no hubieras hecho la estupidez que hiciste. Es muy fácil ahora que ya todo se acabó. Entonces ahora ese está como el predicador que la mujer le agarró el teléfono y entonces la mujer le descubrió que el hombre chateaba con varias mujeres, y entonces cuando el hombre vio que estaba perdido, dice, bueno, Dios me despertó. No, discúlpeme, ese no lo despertó Dios. Lo que pasa es que se sintió que lo había perdido todo, entonces se tuvo que despertar a la buena o a la mala. Pero a mí no me vengan a decir que eso es parte de un testimonio, no, eso es parte de una locura, eso es parte de una sinvergüenzada, eso es parte de una estupidez, eso es parte de tener capacidad, eso es parte de no tener temor a Dios, eso es falta de fe, eso es falta de madurez, eso es falta de tener carácter. Si algo necesitamos en Latinoamérica y en el mundo es gente con una fe sólida. Punto. Fe sólida. Aprendí que vivir de suposiciones es un problema y es un peligro. Tenemos millones de gente en las iglesias viviendo de suposiciones. Yo siento tanta pena. Jesús habla desde un barco. Se sube a una barca y la Biblia enseña que empieza a hablar y a enseñar en parábolas. Es interesantísimo el pasaje. Dice, el sembrador salió a sembrar. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía de su doctrina.
Oí de aquí el sembrador salió a sembrar, verso 3. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo el 30, 70, 60 y a 100 por uno. Entonces les digo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero es que este era un lenguaje interesante, porque primero que nada, Jesús le está hablando a gente inconversa, gente que nunca se le habían abierto los ojos del entendimiento, personas que nunca se les había revelado el reino de Dios. Y la razón, él explica más adelante, y él dice que hablen parábolas para que no entiendan. Para que no entiendan. Porque él dijo que las sazones del reino le son reveladas a los hijos. Escuche usted que es un hijo de Dios. Escúchese, porque esto me parece glorioso. Nadie de los que escuchaban había nacido de nuevo. Por lo tanto, el reino no se había revelado. Habla del sembrador, habla de la semilla y habla de la tierra. Jesús dice que en este planeta pueden haber 4 posibilidades. Según lo que Jesús está explicando aquí, que me parece interesantísimo, Jesús está diciendo aquí, a nivel de una parábola, que solo uno de cada 4 realmente la semilla tendrá fruto. Solo uno de cada 4 la semilla producirá. O sea, la semilla del evangelio del reino producirá. Y esto me parece un vislumbre impresionante, porque Jesús lo dijo. Entonces quiere decir que uno de cada 4 personas puede tener una respuesta favorable. Cuando uno lee Marcos 4:11, habla de la voluntad de que no responde. Voluntad de que no responde. ¿Cuál es la voluntad de la que no responde? La voluntad de la que no responde es la semilla que cayó junto al camino. Esa es la voluntad que no responde. En Marcos 4:15 habla de la voluntad impulsiva. Dice que cayó junto a las piedras. Voluntad impulsiva. Quiere decir que gente que brinca, que salta y de pronto empiezan a tener cosas, pero como no hay raíz, se mueren. En Marcos 16:17 habla de una voluntad preocupada. ¿Qué es voluntad preocupada? Es la semilla que cae junto a los espinos. ¿Qué representan los espinos? Jesús lo dijo: los afanes de la vida, las riquezas. La semilla que cae junto al camino es la gente que toda la vida hay que ministrarle sanidad interior. Toda la vida hay que imponerle manos. Toda la vida hay que mandarles un verso de la Biblia para que estén contentos. Toda la vida andan buscando una profecía. Toda la vida, cuando usted les habla de carros, cuando usted le habla de casa, cuando usted le habla de dinero, ellos son felices y dicen amén, gloria al Señor, aquí está la palabra. Pero al regresar a su vida real, entonces los espinos crecen y ahogan la palabra. A eso se le llama una fe preocupada o una voluntad preocupada. Y del verso 18 y 19 habla de una voluntad sumisa o de la tierra que va más allá. Esto me parece poderosísimo. Junto al camino es alguien que no reacciona. Habla de una voluntad impulsiva porque está entre pedregales. Habla de una voluntad entre espinos. Gente que solo reacciona cuando les tocas algo interno de sus vidas. Oiga, qué fuerte es esto. Hay una gran confusión sobre qué es lo que realmente Jesús quiso decir. Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar. Y dice que parte lo tiró junto al camino. Los pájaros vinieron y se comieron la semilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba junto al camino. Estaba junto al camino.
Es que hasta que un hombre o una mujer no tome la decisión de salir junto al camino. Es que junto al camino estaba Bartimeo. Bartimeo gritaba junto al camino. Por eso es que junto al camino se dejaban espigas para que los mercaderes y los leprosos y los necesitados agarraran espigas. Pero es que el problema es que el que está junto al camino siempre vive en la orilla de la complacencia y en la esquina de lo que no funciona. La próxima semilla, dice la Escritura, que cayó en medio de pedregales. Es decir, cayó en medio de dureza, cayó en medio de incredulidad, cayó en medio de torpeza, cayó en medio de miseria espiritual. Y como habían piedras y no hay razón para profundizar, entonces es gente que se alegra, es gente que grita, es gente que dice aleluya, gloria al Señor. Y usted lo ve rapidito orando, rapidito van al ayuno, rápido se congregan, pero cuando tiene que crecer no hay profundidad. Y la otra es la que cae entre espinos. Cae entre espinos. Gente que está muy enredada con negocios oscuros. Gente que está muy enredada con deudas malavidas. Gente que está muy enredada con adulterios de todo tipo. Gente que está muy enredada con cuanta situación promiscua que usted se pueda imaginar. Gente que está muy enredada con la realidad de la vida. Están más preocupados por el carro que por lo que Dios puede hacer con su vida. Están más preocupados por ver cómo sus hijos se levantan, a qué universidad van sus hijos. No hay nada de malo en eso. Pero es gente que los espinos los ahogaron. Y Jesús lo dijo. Y Jesús lo dijo. Por eso el único evangelio que puede crear una expectativa real es el evangelio del reino. La Biblia dice que Pablo, dice el libro de los Hechos, que Pablo habló por más de 3 años en una casa que había alquilado. Y usted está preocupado porque todavía vive alquilado, y Pablo tenía una casa donde enseñaba y era alquilada. Eso dice la Biblia. Tremendo. Tremendo lo que el Señor dice. Y era el apóstol más grande. Y era un apóstol que tenía recursos porque hacía carpas y hacía cosas para poder vivir. Cuando la palabra no cae en el lugar correcto hay un problema serio. Alguien dijo, es que el evangelio es buena noticia. Esa es la mitad de la verdad. El problema grande es que una verdad a medias es una gran mentira. Una verdad a medias es una gran mentira. El evangelio no es buena noticia. El que es buena noticia es el evangelio del reino. Porque si el evangelio que predicamos no porta la noticia del reino, estamos mal. Por eso usted escucha gente, y yo insisto en esto. Usted escucha personas que dicen, bueno, me preguntó alguien hoy, ¿usted cree en el diezmo? Claro, yo diezmo siempre. Y diezmo más de lo que usted se imagina. ¿Usted cree en las ofrendas? Claro que creo en las ofrendas. ¿Cree en los votos? Claro que creo en los votos. ¿Cree en las primicias? Claro que creo en las primicias. ¿En qué no cree Rafael Ramírez? No creo en los pactos. No creo en las palabras que se sellan. No creo en eso porque me parece que es antibíblico. Y usted escucha que los predicadores son muy vivos porque se echan unos pesitos en la bolsa y por cada cosa interesante que dicen sacan $5 y lo ponen en el altar. Ellos saben que atrás de ellos se vienen 20, 30, 40, 100, 200, 400. Cuando el culto termina, ellos recogen, tienen como $4,000 o $5,000 y la iglesia es grande o es numerosa. Y eso se lo echa a la bolsa del predicador. Claro, cuando no es invitado, porque cuando es un invitado no le dan ni un peso. Porque yo lo he visto en cantidad de iglesias y a mí nunca me dieron un peso. Ahora no era que estaba quejando ni era que estaba ocupando que me dieran nada. Tampoco cree que es una queja. No. Lo vi. Entonces me di cuenta que esta gente tiene la ley del embudo. Y el problema grande es que cuando la fe no tiene el terreno correcto, entonces vemos gente
trasquilada por demonios, porque las aves pueden simbolizar muchas cosas. Vemos gente que pronto se mete a la congregación, o usted lo ve tomar una acción de fe. Y alguien me dijo esta mañana, es que será solamente de hablar. No, es que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Por el corazón bíblico no es este músculo cardíaco que hace pa, 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 pa. No. Es que el corazón bíblico se cree que está muy pegado al espíritu de los hombres. Y ese corazón es el que nos hace confesar y creer en nuestro corazón que Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este planeta está a punto de arder en todas las áreas. Están a punto de venir una cantidad de huracanes cual nunca antes se vieron en la historia. Estamos a punto de ver los montes y los cerros cayendo. Estamos a punto de ver los peores terremotos. Estamos a punto de ver la tierra temblando como un borracho. Estamos a punto de ver montañas cayendo encima de grandes caseríos. Estamos a punto de ver accidentes de trenes, accidentes de aviones. Estamos a punto de ver millares de gente muriendo de todo tipo de enfermedad. Estamos a punto de ver cómo el gobierno del anticristo crece. Señores, si hay un día que la iglesia tiene que tener una fe, que no sea pistis sino emunás, es hoy. Es hoy. Porque los afanes de la vida nos están matando. Las rocas nos están matando, las piedras, toda la tierra rocosa, los espinos nos están ahogando. Es una necesidad que alguien levante las manos y diga: Señor, yo necesito que hagas un milagro. Quita de mi vida todos los pájaros que vienen y se comen la semilla. Quita de mi vida las cosas rocosas. Quita de mi vida las piedras. Quita de mi vida las piedras de tropiezo. Quita de mi vida los espinos, los abrojos. Quita de mi vida todo lo que viene a ahogar tu palabra. Yo quiero que la palabra que yo reciba caiga sobre buena tierra. Eso es una necesidad y muy grande. Es muy fácil simular que yo he nacido de nuevo. Es muy fácil. Yo sé de miles de hijos de Dios y de hijas de Dios que aún dentro del evangelio, supuestamente, y son amantes del chisme, les gusta meterse en la vida de los demás, aman sobremanera la murmuración y la crítica. Y alguien me dijo el día de hoy: pastor, es que no podemos juzgar. Le dije: un momentito, lo que no podemos es condenar. Pero la Biblia me manda a mí a juzgar. Porque la Biblia me dice a mí que juzgar es separar la verdad de la mentira. Por eso es que cuando usted va a un juicio, lo que hacen es descubrir la verdad de la mentira y después el juez emite una condena. Pero la Biblia me permite a mí juzgar cosas. Y cuando la Biblia dice en un verso allá que no juzgué, pues no sean juzgados, y ese verso tiene un problema de traducción, porque la Biblia me enseña a mí que cuando los santos nos juzgamos unos a otros, entonces entramos en algo que se llama proceso de crecimiento. Que no te estoy condenando, pero sí puedo juzgar las acciones de mucha gente. Hace poco una mujer nos pidió oración porque se estaba muriendo por una brujería. Y ella es una mujer de Sudamérica que vive en un país X del Caribe. Y ella tiene una relación de adulterio con un hombre. Y entonces esa mujer postrada en una cama, yo le envío equipos para que oren por ella. Y parece que Dios hizo algo. Pero esa mujer nunca en su vida quiere apartarse de ese hombre. ¿Por qué? Porque a ella le gusta que el hombre le da un auto, le tiene un apartamento, el hombre le tiene esto y lo otro.
entonces posiblemente ella tiene su boleto listo para irse a una eternidad sin Dios. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a alguien así? Es imposible. Pero si usted dice algo como esto, entonces la gente dice, usted no tiene misericordia. Sí, pero es que es un problema echarle perlas a los cerdos. Porque no la estoy condenando, pero sí estoy juzgando la realidad de la vida de ella. Y es que la realidad de la vida de ella es que ella ama el adulterio, ella ama la sinvergüenzada, ella ama tener un hombre que no es el hombre de ella, sino el hombre de otra mujer, y después quiere meter a Dios en su inmundicia. Así no funciona. Entonces no la condenamos, pero sí juzgamos y decimos, bueno, es que a esta mujer le gusta vivir en la mentira. Yo mismo le dije a los equipos, no regresen más donde ella. No, es que le están haciendo una brujería de Haití. Bueno, entonces que busque algún brujo de esos que le ayude, porque el Dios de la Biblia es un Dios demasiado serio. Y con Dios no se puede jugar, porque Dios es santo, Dios es 3 veces santo. Entonces el problema es que la gente agarra el evangelio, agarra la fe y le gusta, porque a los predicadores les gusta eso. Entonces la gente le lleva una ofrendita de 500 pesos y le dicen tomen. Y como el predicador vive lleno de miseria, entonces el predicador dice amén. Tráigame en el auto del narcotraficante porque se lo voy a ungir. Tráigame a fulano porque tengo una palabra para él. Así no funciona eso. Así no funciona. Así no funciona. Así no funciona. Dije que juzgar es separar la verdad y la mentira, no condenar. Cuando los santos nos juzgamos unos a otros, podemos crecer. Acuérdese que todo esto empezó con una mentira. ¿Cómo con una mentira, pastor? Acuérdese que Adán y Eva se estaban cubriendo con hojas de higuera. Estaban tratando de buscar el recurso humano porque no tenían otra posibilidad para poder salir adelante. Como todo esto comenzó en base a una mentira, entonces usted encuentra gente que no tiene ni idea. Usted va a Israel y hay montones de judíos que ni siquiera creen en la parucía de Jesús. ¿Qué es la parucía, pastor? Cuando Jesús vino a este mundo. Entonces usted encuentra que hay gente que le gusta la simulación. Hay gente que dice, yo creo en Dios. No es suficiente. Por eso Jesús dijo, señores, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra. Eso lo dice el libro de San Juan, capítulo 12, verso 24, si no me equivoco. San Juan 12, 24. Dice que si el grano de trigo cae a tierra y no muere, no lleva fruto. Pero si cae a tierra y muere, dice que entonces llevará mucho fruto. San Juan 12, 24, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Por eso insisto en la fe verdadera. Insisto en fe no basada en ministerios. No basada en el apóstol, no basada en el profeta, no basada en el que canta, no basada en mamá, no basada en papá, basada en Dios. Y me gusta cuando Pablo le dice a Timoteo que la fe que él tiene es una fe que no es fingida, porque es una fe que procede de su abuela Loida. Quiere decir que era una gente de oración, era una gente de integridad, gente de madurez, gente de temor, gente de carácter. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto mis manos y bendigo a tu pueblo. Levanto mis manos y oro por ellos, Señor, para que los levantes en el nombre de Jesús. Levanto mis manos y bendigo sus hijos, bendigo sus hijas, bendigo su familia, bendigo sus corazones, bendigo sus mentes en el nombre de Jesús. Oro para que tu presencia los cubra de la cabeza a los pies. Oro para que tu poder sea tan grande y tan fuerte. En el nombre glorioso de Jesús. Oro para que ángeles del cielo acampen alrededor de ellos. Oro para que la gloria de Dios entre a los hogares. El poder de Dios se meta a la familia. Sane los enfermos en esta hora. Yo arresto toda obra del diablo. Reduzco a polvo y ceniza todo plan del infierno, todo plan de los demonios, toda obra de brujería, de hechicería.
Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, destruyo el poder de ese espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Y digo, creyendo lo que está escrito, que por su llaga fuiste curado. Recibe salud por esa palabra. Crea órganos nuevos por esa palabra. Crea tejidos nuevos por esa palabra. Créalo todo nuevo por esa palabra. Y levanta al que está caído. Levanta al que está muriendo. Restaura a los niños y a las niñas. Levanta al jovencito y a la jovencita. Restaura familias y hogares en el nombre de Jesús. Vuelve a avivar el fuego del Espíritu. Levanta esos dones. Levanta esos ministerios de poder. Haz que las lenguas regresen. Haz que el fuego vuelva a sus vidas. Que toda situación junto al camino termine hoy. Que toda situación en medio de las piedras se vaya. Y que toda aflicción en medio de los espinos termine para siempre. Y que seamos buena tierra donde el evangelio del reino pueda caer y llevar mucho, pero mucho fruto. Le pregunté a un rabino en Israel qué significa 30, 60 y 100 por 1. Me dijo, eso significa que no hay medida, que Dios se salió de los estándares, que tú puedes producir más allá de lo que nadie puede producir, que el Dios de los cielos los lleve de gloria en gloria, que el Dios del cielo los esconde en el hueco de su mano, que el Dios del cielo los inunde de poder,